Y ya estamos de regreso. Es que escuchaba muy bajita la voz del Roberto Poblete, que venía desde el eco, desde el más allá, diciendo que ya estábamos de vuelta con Comunicarte en nuestra segunda misión. Estamos emocionados igual, emociones profundas en este comienzo de Radio Unidad, que estamos haciendo los ajustes, estamos aprendiendo, les damos tantas gracias a todos y a todas quienes nos escuchan, que nos están viendo a través de YouTube a esta hora también. Muchas gracias por sumarse a estas emisiones iniciales de Radio UNIAC. Y por supuesto tenemos una nueva estupenda conversación ahora con el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, arquitecto de la Universidad de Chile, Master of Science in Advanced Architectural Design de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, misma institución donde cursó el programa de Advanced Architectural Research. Y ahora es el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Ernesto Silva. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias por acompañarnos. Muy bien, excelente. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz. Te vamos a pedir que te acerques más al micrófono para escucharte mejor, dijo el lobo. Bueno, tenemos un montón de cosas que hablar con Ernesto, y que también va a tener un programa acá en la radio, hay que decir, la Facultad de Arquitectura va a tener un programa prontamente. Estamos trabajando para eso. Exactamente, que nos tiene muy emocionados. Y uno de los temas que van a estar hablando en el programa tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Ayer en la entrevista con Julio Rojas hablábamos de, que pueden también ver en YouTube, de lo inquietante del mundo en que vivimos, ¿cierto? De el nivel de incertidumbre que nos acompaña cotidianamente, e incluso el ejercicio académico, cómo entrenamos a nuestros alumnos, para qué mundo, si ese está tan desconocido. Ahí pareciera ser que la construcción de comunidades humanas, de tener una tribu, de tener un arca, es algo que nos puede ayudar en nuestra salud mental, en nuestro bienestar y en las logísticas prácticas también. Yo he entrevistado a muchas ecólogas que dicen que la única posibilidad de sobrevivir al cambio climático es a través de la construcción de comunidades autosustentables. Y ahí quería preguntarte, Ernesto, en ese contexto, ¿cuál puede ser el rol de la arquitectura y el diseño para potenciar la construcción de esas comunidades? Yo creo que es clave. Lo primero es que yo creo que cualquier práctica que se haga tiene que ser de manera en constante diálogo. Y el diálogo significa trabajar con otros. Y yo creo que eso es algo fantástico que pasa en el taller, en la práctica de la arquitectura y el diseño. Nunca se trabaja solo. Eso es lo primero. Y lo otro, al hablar de comunidades, uno creo que se pone algo que es fantástico, que uno se predispone a ser bastante ignorante de los temas y de aprender de las realidades existentes, de las inteligencias colectivas en el tiempo. Y yo creo que eso es algo fantástico del diseño y la arquitectura, que hoy en día, con todo lo que está en boga de la tecnología y etcétera, etcétera, creo que empieza a tomar un rol más y más importante. No sé si me explico. Sí, y estaba pensando en cómo finalmente hay un doble ejercicio. Tú hablabas de que en el taller uno trabaja siempre con un otros, ¿cierto? A pesar de que la figura del arquitecto parece así como esta imagen, ¿cierto?, superior, que viene y diseña. Pero también un arquitecto tiene que pensar, un buen arquitecto, porque tenemos muchos ejemplos de cuando no funciona eso, tiene que pensar en que estos espacios están para habitarse, ¿no? ¿Y tú crees que estamos entrando a un momento de repensar lo que entendemos por habitar los espacios, considerando, por ejemplo, el cambio climático? Yo creo que es algo que no es que se esté repensando. Yo creo que lo lindo de la arquitectura y el diseño es que se repiensa todo el rato. No es que estemos en una etapa como tan nueva. Yo creo que hay como que sacarse esos clichés también. Como que el cambio climático es algo que por supuesto está más intenso, pero es algo con el que se ha trabajado constantemente. Y es una oportunidad fantástica para aprender de que no solamente el diseño tiene que ver como con materiales sólidos, tiene que ver, ¿cachai?, con naturaleza, tiene que ver con paisaje, tiene que ver como con infraestructuras de juego, tiene que ver con agua, con el suelo, y eso yo creo que es algo fantástico. No tiene que ver solamente como con muros, techos. Y eso es como un desafío como del diseño contemporáneo y del cambio climático. Bueno, ahí aparece también qué entendemos por bienestar, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso chileno, de las comunas con mejor nivel de vida, en muchos casos tiene que ver con espacios públicos, no solamente con el techo o las paredes en las que las personas habitan, y que por supuesto metros cuadrados por persona es relevante para la salud física y mental de cualquier ser humano, pero también que tengamos acceso a espacios. No solamente estás pensando en espacios verdes, sino en espacios donde me puedo encontrar con un otro y generar comunidad. Lo que estás diciendo, Antonella, es fantástico, porque ya, uno tiene en mente el megaparque o algo que sin duda que ayuda.
pero también ayuda un mini market con una buena sombrilla fuera en la vereda y gente que se cruza y conversa, que se conocen, y eso tiene que ver como con esa escala barrial humana, o la sede social, o el CEFAM. Hay un montón de espacios que parecieran ser como menos gloriosos o aparentemente como menos diseñados, pero que ayudan a ese bienestar. Entonces yo creo que ahí hay un desafío muy, muy bonito como contemporáneo, como que no hay que pensar siempre como en las megas obras, sino que hay que, en el fondo, una serie de árboles bien puestas, con una sombrilla en una vereda, con una gente que se junta a conversar cuando va a comprar el pan, etcétera, también tiene que ver con bienestar. Y eso no tiene que ver como con más o menos plata, tiene que ver como con un diseño que sea inteligente. Claro. Y también con la manera en que habitamos. Estoy pensando en ciudades que constantemente referenciamos como ideales, como París o como Nueva York, o como Buenos Aires. Yo viví en Buenos Aires varios años y una de las cosas que me llamaba la atención, y que también lo comprobé en París y en Nueva York, es que los espacios privados son súper pequeños. Es carísimo vivir en cualquiera de estas ciudades, incluyendo Buenos Aires, porque ese es otro tema, el tema de los alquileres en Buenos Aires y bla, pero los espacios privados, o sea, los metros cuadrados en donde uno habita, allá es muy, muy común los monoespacios, ¿cierto? Departamentos pequeñísimos, entonces la gente hace su vida afuera. Sí. Y por eso los parques están llenos, por eso Central Park tiene la fama que tiene, ¿cierto? Y uno puede pensar en París también, pero todas estas ciudades están pensadas con barrios internos, ¿no? O sea, hay un centro y hay harto barrio. Y a mí me da la impresión, Ernesto, que en Santiago por lo menos hemos ido perdiendo ese sentido de barrio, del negocio, de la plaza pequeña, del espacio. Y ahí la pregunta es, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para ir recuperando eso si sabemos que es saludable para nuestro bienestar? Sí, es un temazo. Yo creo que hay un montón de acciones que se van dando. O sea, yo creo que ahora uno ve un pequeño huerto, una platabanda que se mejora, lo que hablábamos antes, en el fondo, sedes sociales, las canchas. No sé, nosotros como facultad estamos convencidos de que con proyectos a escala micro, como XS, uno puede generar en el fondo un montón de repercusiones en la calidad de bienestar y en repensar como ciertas lógicas de relación entre las personas en los barrios. Entonces, yo creo que hay una oportunidad tremenda. Nosotros hicimos un estudio con mi socia en la oficina, que nos ganamos un premio de la Universidad de Columbia, asociado, nos pusimos a investigar, por ejemplo, todas las ollas comunes en la pandemia, ¿ya? Y las ollas comunes casi siempre están asociadas obviamente a una comunidad. Y luego en esa comunidad aparece una sede social. Y luego aparece una cancha. Y la cantidad de... Si uno ve la cantidad de metros cuadrados que hay disponibles de canchas en Santiago, por ejemplo, es una brutalidad. Y esos son espacios comunes, espacios que en el fondo que piensan en la cooperación. Y eso es una oportunidad como de diseño. Y nosotros en el fondo como facultad estamos muy enfocados a esos proyectos o a esa escala micro que en el fondo nos permiten hacer un aporte a esa escala barrial. Sí, y estaba pensando a propósito de que ayer conversamos con Constanza Sims, jefa de la Unidad de Estudios del Servicio del Patrimonio, que están organizando un seminario esta semana, y una de las mesas inaugurales tiene que ver con la relación entre patrimonio y seguridad. Y al mismo tiempo que uno piensa, la imagen mientras te escuchaba pensaba en cuántas de las poblaciones que tenemos en Chile efectivamente tienen una cancha, pero que son canchas que se terminan transformando en espacios de tierra, ¿cierto? Y que se vuelven espacios que muchos vecinos y vecinas sienten hostiles, ¿cierto? Entonces ahí van los jóvenes a drogarse, ¿cierto? Y si uno pasa por la cancha de noche, si es mujer, corre peligro, ¿cierto? Bueno, si no, también pueden un lanzazo, o la criminalidad, etcétera. Todo el relato que se construye respecto a estos espacios públicos que no han sido tomados por la comunidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo los recuperamos? Y cómo de alguna manera eso también va a tener una derivada súper interesante en términos de seguridad comunitaria. Yo creo que se recuperan trabajándolos en conjunto. ¿Sí? Así que yo creo que es eso. En el fondo, muchos de estos lugares se diseñan y se le pone, no sé, cualquier tipo de banco prefabricado que se compra y como que sale en una bonita foto, probablemente no pasa mucho. Pero si es que uno empieza como a construir y a levantar realmente lo que está pasando. Lo que pasa en esas canchas muchas veces, claro, uno tiene esa imagen y que por supuesto pasa. Sí. Pero también en esas canchas hay un bingo solidario, hay una tallarinata. O sea, tiene que ver con la ocupación. Exacto, tiene que ver con cómo se programa esa ocupación.
y cómo en el fondo se levanta las actividades que están pasando. Si en el fondo no hay que... A nosotros los arquitectos, o a mí no, pero a muchos les encanta, claro, como poner un diseño y en el fondo como algo que llega, así como un extraterrestre y se puede ver muy lindo, ¿no? Pero si no entiende las dinámicas de lo que está pasando ahí, probablemente pase gran parte de lo que tú estás relatando. Sí, pero sí, si sí. no, si uno sabe que los miércoles hay el partido de fútbol de no sé quién, los jueves hay una tallerenata solidaria, después los viernes hay una asesoría judicial, no sé qué, asociado al lado de la casa. Esos lugares se empiezan a cuidar porque en el Claro. fondo la gente sabe, entre comillas, cuál es como la programación. Así como Sí. ustedes tienen en la radio y saben que a tal hora va a pasar tal cosa, entonces uno empieza a cuidarlo, pues, y en el fondo la gente empieza a plantar algo y se transforma en algo que es de todo. O sea, que realmente la gente lo siente como parte de su ecosistema de vivienda. Incluso uno podría decir, los jóvenes pseudo delincuentes también lo saben cuidar. Es súper interesante eso que puede pasar, ¿no? Incluso los malandras del barrio, no podría decir, Debería son capaces pasar. de cuidar Debería pasar. los espacios comunitarios porque mi abuelita va ahí, ¿cierto? Mi mamá O participa. porque tú mismo con unos amigos hiciste un graffiti y eso es parte de una expresión que también es cultural y que tienes que cuidar. Po. Claro. Claro. ¿Cachai? Estamos conversando con Ernesto Silva, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de UNIAC, sobre comunidad y espacio público. Y quisiera bajar un poco estos ejemplos, ¿no? A partir de cosas que ustedes están haciendo directamente como facultad. Y hay una que es cercana a mi corazón, pero que me encanta, que yo no tuve nada que ver. Porque me enteré después. Que yo soy presidenta del Museo Violeta Parra y una de las acciones que ustedes están haciendo, que las he estado haciendo desde el verano, ¿cierto? Y fue antes de que yo me viniera para acá, tiene que ver con una colaboración con el Museo Violeta Parra, que es un espacio que hemos recibido muchas críticas por eso, pero nosotros lo sostenemos, que es un espacio que se ha construido con la comunidad del barrio. O sea, de hecho, cuando volvimos a ocupar Vicuña Maquena 37, después de los incendios, y estamos recién, ahora en julio esperamos, comiencen las obras de rehabilitación del museo, lo primero que se hizo fue invitar a las comunidades organizadas del sector, a los vecinos de San Borja, ¿cierto? A los vecinos de Parque Bustamante, a conversar con ellos y preguntarles qué esperan ustedes de este espacio. Entonces, lo que ustedes han traído al museo también va en esa conversación, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué trabajas con el Museo Violeta Parra? Que además no me habías contado. Te he preguntado. No hemos hablado al respecto. No lo hemos hablado. Sí. Porque además no fue conmigo el negocio, fue con la directora Denise Elfica, que le mandamos un abrazo. Y ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué hemos aprendido también como facultad? Obvio. Mira, a nosotros nos interesa trabajar con lugares que existan, con realidades que están ahí, con las cuales podemos realmente hacer un trabajo de campo y proyectos reales, que se concreten y que los podamos monitorear y ser parte de eso. Y entre eso dijimos, a ver, obviamente los espacios culturales parecen ser un lugar atractivo y bueno, la gente del Violeta Parra es fantástica, así que aprovecho de saludarlos y agradecerle. Son fabulosos. Estar en un proyecto que alguien lo puede ver, claro, como una especie de ruina tirada ahí en la mitad de la ciudad, pero nos da la oportunidad de repensar una tipología. La tipología del museo se está viviendo ahí como un espacio que no tiene que ver con una sala, sino que tiene que ver con una serie de actores con la comunidad, ¿no? Entonces dijimos, trabajemos con ellos y se empezó a armar en un curso que se transformó en una exhibición y ahora se sigue trabajando en otro taller con un artefacto, una instalación que se están haciendo. Y eso nos interesa mucho porque en el fondo hacemos diseño y testeamos diseño con una organización cultural, con una comunidad barrial, con la academia, y en el fondo nos interesa que todos esos actores estén presentes. Y el Violeta Parra fue lo mismo estamos haciendo en el Teatro Novedades, lo mismo estamos haciendo ahora, estamos viendo algunos convenios con municipalidades, para poder en el fondo diseñar ciertos artefactos que se puedan testear y hacer en un semestre académico. Ahora, lo que a mí me parece interesante de esa experiencia, y que hablo muy en primera persona, también tiene que ver con qué entendemos por un espacio de cultura. Porque, por ejemplo, en el Museo Violeta Parra hoy día hay un huerto comunitario. Sí. Y eso ha sido súper cuestionado. ¿Cómo un museo puede tener un huerto comunitario? Y es interesante pensar, bueno, porque una biblioteca no puede tener, de hecho, como tienen muchas ludotecas, ¿cierto? Sí. O bebetecas, ¿cierto? O por qué estos espacios de cultura tienen que ser siempre de exhibición, como que como el marciano, ¿no? Como tú decías antes, como vienen acá, se instalan y yo tengo que saber ver esta obra desde este lugar. Y más si hablamos de una figura como Violeta Parra, que
si algo fue disruptiva y Obvio. es en vínculo constante con lo popular y Ujú. con las personas. Y recordemos que lo último que estaba haciendo Violeta era una carpa donde ella misma cocinaba, Exacto. además de cantar e invitar a su gente. Entonces también hay maneras de repensar los espacios. Yo creo que esa visión de disruptivo tiene que ver como con falta de cultura nomás, po. Si no tiene nada disruptivo. Hay un montón de lugares en el mundo que eso pasa. Sí. Y Y potencian finalmente. exacto, sí, en el fondo, y esto pasa en una organización cultural, y en muchas partes del mundo pasa eso. Entonces lo que pasa es que aquí probablemente no las conocen, si eso es todo. Bueno, ahí hay una tarea que hacer y ojo que en Radio UNIAC prontamente la Facultad de Arquitectura y Diseño va a tener su programa donde van a estar reflexionando de estas y otras cosas. Sí. Queremos reflexionar de esto, de qué es lo que es hacer comunidad. Queremos discutir y conversar sobre la práctica del diseño y la arquitectura. Y vamos a tener una serie de entrevistados que creo que pueden ser muy atractivos, que están siempre en el límite y hacernos como sacándonos de ese estado de confort intelectual para poder en el fondo conversar. Me parece excelente y podemos esperar más para poder escuchar este programa. Bueno, como todos los invitados de Comunicarte, tenemos un estupendo libro. Esta es novedad, esto acaba de salir, que nos mandó Planeta. Tragedia en Collins Avenue, un desastre que conmocionó a Miami, que habla de, ustedes se acordarán esta noticia de este edificio que se vino abajo en Miami, que habla básicamente también pues, del rol social de la arquitectura y qué pasa cuando ponemos otras prioridades por sobre el bienestar geográfico y comunitario. Así que se lo llevamos, Tragedia en Collins Avenue, el desastre que conmocionó a Miami, de Juan Manuel Robles, se lo lleva el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, gracias a nuestros amigos y amigas de Planeta. Gracias, Ernesto, por venir. No, gracias a ustedes. Mostramos el librito ahí a la cámara. Felicitaciones a ustedes. Hay una energía fantástica en este equipo, así que les deseo lo mejor. Bueno, tú eres parte del equipo también, así que nos vamos a ver prontito. Acá nosotros vamos a la música, a la pausa, y nos queda media hora de programa. Vamos a estar hablando de cine con Alejandra Pinto. Muchas gracias.